Hoy tenemos a Teresa Freixes, que es una persona con una trayectoria tan variada que hacer la introducción sería escribir la mitad del libro. Desde activismo, digamos, constitucionalista a favor del Estado de Derecho de toda la vida, primero contra el franquismo, luego la Cataluña, digamos, secesionista y por el camino participando en la Unión Europea en la formación de los tratados que nos gobiernan y algunos que no llegaron a fruto, pero no solamente en eso, sino también en otros relacionados con los derechos fundamentales. Ha formado también en Cataluña una entidad, Concordia Cívica, sobre la que tenemos muchísima curiosidad. Y en general, digamos que ha estado en el frente en muchos de los temas que nos interesan en Pompaelo, que evidentemente son los temas de sociedad civil y defensa de los valores cívicos. Como hemos dicho, la idea que tenemos hoy es, yo voy a tirar preguntas con la idea de que las que te interesen sigas con ellas, las que no te desvíes por donde quieras. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ver, el primer hilo que tenía apuntado tenía que ver con el franquismo, digamos, porque lo primero que sale cuando vas en tu ficha Wikipedia dice activista contra el franquismo. Pues yo es que no sé quién la ha hecho, ¿eh? Yo tampoco, palabra, porque además luego buscar referencias y digo, no, pues no se refiere. Pero hay algo que sí que me llama la atención, yo creo que viene a pie, porque en estos días estamos oyendo desde demasiados sitios justificaciones de, vamos a llamarlo, activistas, como los del FRAP, la propia ETA. ¿Alguien tenéis en el fondo, por favor? Que justifican la violencia de estos grupos diciendo que se enfrentaban al franquismo, que era violento, que les amparara ese derecho a la resistencia del que has hablado alguna vez. Nos lo cuentan como si esos asesinatos hubieran valido para algo y sobre todo como si estos grupos fueran los únicos que se habían enfrentado a la dictadura. Yo tengo la impresión de que no tuvieron nada que ver con que se acabara el franquismo. Desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que acabó con él? ¿Qué fue lo que acabó con el franquismo? Pues primero el franquismo mismo. Muchas de las personas que durante pues, etapas de su vida o de su trayectoria lo habían apoyado o al menos no habían manifestado una oposición a lo que se hacía, pero sí que se dieron cuenta de que aquello se acababa. Y hubo una confluencia entre los que se dieron cuenta de que aquello se acababa y se tenía que ir a una situación distinta, con la mirada ya puesta también, porque había muchos sectores económicos ahí en Europa, y confluyen con lo que sería la oposición política al franquismo, pero no la oposición política violenta, sino la oposición política que venía, por una parte, de lo que se llamó el contubernio de Múnich, en donde confluyen sectores donjuanistas del abuelo del rey actual, con sectores socialistas, demócrata cristianos, es decir, personas que y se reúnen en Múnich porque había una reunión del Movimiento Europeo Internacional allá y luego algunos ya no pudieron ni regresar, se quedaron directamente fuera. O al entrar, pues hubo un par que los desviaron a Canarias, un poco con un confinamiento, por decirlo de alguna manera, porque técnicamente eso sí que era confinamiento, no lo que nos ha pasado ahora, que es otro tipo de... Arresto domiciliario. Sí, es otra cosa. Y, digamos, pues confluye eso con lo que sería una oposición más radical por parte de grupos más de izquierda, pero que vienen de lo que en el año 56 el Partido Comunista aprueba como política de reconciliación nacional y que quiere abandonar, digamos, lo que había sido por ejemplo, la resistencia armada al maquis, que la abandonan, u otro tipo de planteamientos más revolucionarios que se van dirigiendo hacia lo que en Italia, básicamente, también un poco en Francia, era lo que se llamó el eurocomunismo, sí, y entonces eso de alguna manera confluye. Crean incluso dos organizaciones, la Junta Democrática, por una parte, y la Plataforma de Convergencia Democrática, por otra, que luego las unifican, y ahí es donde hay realmente una oposición desde el punto de vista de programa, desde el punto de vista de ideología y desde el punto de vista de acción política. Luego había grupúsculos por ahí. Yo desde los años 70, en el 71 creo que me dieron el pasaporte,
pasaba bastantes temporadas en París, porque pues, bueno, mi marido era profesor de francés, le interesaba, y a mí me interesaba muchísimo pues poder acceder a cursos y seminarios en la Sorbona, por ejemplo, o actividades de tipo cultural. Y claro, cómo no, la gran curiosidad que teníamos todos era qué hacen los antifranquistas en París, porque allí había de todo. Y recuerdo haber ido un par de veces a la Cité Universitaire, en donde pues se solían reunir estudiantes, profesores, españoles sobre todo, para hablar del tema, digamos, de cómo se acababa con el franquismo. Y ahí aquello, bueno, era como la vida de Brian, ¿eh? Es decir, no exagero, porque teníamos el PCML con mayúscula, el PCML con minúscula, la Liga Comunista Revolucionaria, el movimiento comunista. Y empezó en el 73, porque yo es desde el 71 que estuve hasta el 78 yendo a París 2-3 meses al año. Empecé a oír hablar del famoso FRAP. Y la verdad es que los que no estábamos metidos en esos movimientos decíamos, es que esta gente no tocan de pies en el suelo. En Cataluña decimos son uns somiatruites, soñadores de tortillas. Sí. Pero digamos que no tocan de pies en el suelo. Y desde luego estábamos súper convencidos de que no serían estos los que terminaran con el franquismo, porque es evidente que esos grupos no tenían ni apoyo social, ni apoyo económico, y además no tenían una alternativa para España. Como si se llegó a cristalizar cuando se unifican en la Platajunta, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, que ahí tienen un programa del que nacen después los pactos de la Moncloa y después de esos pactos de la Moncloa, pues ya otro tipo de acciones que llevan a las elecciones del año 77, la elaboración de la Constitución, etcétera. Es decir, que evidentemente no se puede decir bajo ningún concepto que la violencia política de grupos estrictamente minoritarios a los que prácticamente nadie hacía caso hubiera contribuido a, digamos, superar toda la etapa del franquismo. Más bien obstaculizaron todo lo que pudieron desde mi punto de vista. Eso radicalizan. La violencia tiende a radicalizar y a dar la razón a los que están, eso es, digamos, oprimiendo. Me temo que eso es así siempre. Y entonces, en esta época, por curiosidad y porque no lo dice la Wikipedia, no lo he encontrado, ¿tú estabas haciendo qué en esta pues yo fase? ¿Eras profesora de Derecho? No, que va, Dios mío. Yo en aquella época estaba dando clases, no, perdona, yo acabé en el año 73 la carrera, es decir, que primero pues era estudiante, pero ya trabajaba por mi cuenta. En aquella época tenías, es verdad, los que estudiábamos teníamos bastantes oportunidades de conseguir trabajos, pues a temporadas en un despacho de abogados, otras temporadas con mi padre, que también que tenía un despacho, una agencia de seguros. Había hecho unas oposiciones a la administración, pero pedí la excedencia porque no me interesaba el trabajo administrativo. Y estuve dando clases en la Escuela de Turismo, las asignaturas jurídicas, cuando acabé la carrera. Y después hubo una experiencia que la apadrinó el gobierno, que después fue de Adolfo Suárez, de intentar sustituir aquellas asignaturas que se llamaban de formación del espíritu nacional por una formación política al estilo de la que se pudiera dar en otros países. Entonces, como yo había estado bastante tiempo fuera, en Francia, había visto y siempre reclamaba lo mismo, hay que enseñarles a las personas pues, lo que son los sistemas políticos, cómo funcionan los países del extranjero, los tratados internacionales y tal. Y entonces, durante varios años, di también algunas horas en algunos institutos de enseñanza media en esta nueva asignatura, que duró muy poco porque se la cargaron enseguida. Es decir, que no... Y bueno, y además
hacía de abogado, pero hacía de abogado de una manera bastante curiosa, porque yo era la asesora jurídica del Colegio de Licenciados de Filosofía y Letras y Ciencias en Lérida, porque yo soy de Lérida. Y entonces estaba allí de asesora jurídica y eso me llevó también a partir de mi experiencia en Francia, que me pidieron a ver si podía conseguir que se creara un sindicato de profesores que fuera transversal, es decir, que no fuera un sindicato adscrito Sí. ni a lo que existía como comisiones obreras o la UGT que empezaba a entrar en España y otros sindicatos. Uno profesional, digamos. ¿No? Sí, al estilo de la FEN francesa, porque en Francia Sí. tienen la FEN, el sindicato, la Federación de Enseñantes, Federación de Enseñanza Nacional. Entonces, al estilo de la FEN francesa. Y bueno, pues aproveché una de mis estancias allá para estudiar bien lo que era la FEN, cómo funcionaban, tomar contacto con ellos, tal, y preparé pues un proyecto de estatutos y lo legalizamos en la provincia de Lleida, era Estell, Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de Lleida. Es decir, allá empezando a liarla. empezando a liarla. Bueno, pasamos todos por el juzgado, todo hay que decirlo. Eso Porque en cuanto apareció el decreto que permitía la creación de organizaciones profesionales, sindicales y tal, pues presentamos a la legalización. Pasamos por el juzgado en donde, bueno, claro, evidentemente demostramos que no éramos revolucionarios en absoluto, sino que pues éramos un sindicato, digamos, profesional, transversal, con gente de distintos ámbitos, distintos niveles. La verdad es que también duró poco porque la mayor parte de la gente luego se fue a otras centrales sindicales. En cuanto UGT comienza a montar la Federación de Enseñanza, comisiones obreras, también la Sociedad de Enseñanza, etcétera, pues la gente se dispersó. Eso pasó aquí también, cuando fundaron los sindicatos, digamos, católicos, y luego en cuanto pudieron se fueron a los tradicionales, Sí. pero no tanto en la enseñanza. Muy bien, yo la primera, digamos, intervención pública que he encontrado tuya es por algo bastante dramático, que fue el asesinato de 10 guardias civiles. Sí, de Chus. Efectivamente, entre los que se incluía tu hermano en Madrid en el 89, ¿fue? Y 86. Es en el cual enviaste una carta abierta a ETA, sí, en la que les decías 4 verdades bastante interesantes. ¿Cómo era aquello? Vosotros no sois el pueblo vasco y no lo representáis porque eso también es. asesináis a los vascos. Sí, Decís es que, claro, Chus tiene parte de, ¿cómo diría yo?, de origen vasco, porque la segunda mujer de mi madre muere al nacer yo, y después se vuelve a casar y yo ya siempre viví con ellos. La segunda mujer de mi padre, pues, nació en Durango. Su padre era militar y guardia civil y vivió mucho tiempo en San Sebastián, también en Lérida, y en Foz, en Canfranc, en distintos sitios. Y tenemos familia en Tudela, en Bilbao, es decir, que hay una parte de la familia que tiene ese origen. Entonces, esas raíces. Sí. Estas raíces, y que además siempre pues, han sido personas totalmente entrañables en la relación familiar. Y que alguien intentara sustituir aquello que nosotros conocíamos como vascos, la familia vasca, decías, oiga, pero estos que se han creído, ¿no? Exacto. Pero lo consiguieron. Echaron a los vascos de toda la vida, digámoslo así. Los viejos carlistones que decían. Decía, otra cosa que les dijiste en esa carta, dice, decís que elimináis a fascistas y para vosotros todo el que lleva uniforme lo es. Sí. Pero lo que más me interesa de esa carta es no sé si es la última o casi, dice, vuestros crímenes no pueden quedar impunes. Y llegamos a 2020, muchos de esos 800 muertos más siguen sin aclarar los autores, y todavía no hace 24 horas teníamos otra de las marchas o iniciativas, o llámalo X, del grupo ATA, de sus Amnistia Atascatasuna, los herederos de ETA,
recorriendo las calles pidiendo amnistía para un asesino que no estamos hablando de los 70 ni los 50, que mató a gente en 1998 en plena democracia sin poder invocar ningún derecho a la resistencia. ¿Cómo crees que se puede reaccionar a esto? ¿Qué se podría hacer aquí? ¿Cómo se puede enseñar a estos señores que realmente es injustificable lo que están pidiendo? No sé, es una historia muy desgraciada esta, porque, a ver, yo ni durante el franquismo pensé que había ninguna legitimidad para lucha armada ni matar a nadie. Es decir, no es el método a través del cual se tiene que derrocar a los totalitarismos. Comprendo que quizás, yo qué sé, en alguna circunstancia, en algún país, en algún lugar, alguien le haya dado por ahí. A mí me sería realmente muy difícil. Soy más de otros métodos. Pero es que lo más gordo del caso es que la mayor parte de los asesinatos de ETA se han hecho en democracia. Entonces, ¿qué pretenden estos señores? Eso significa que lo que pretenden es destruir la democracia. Nunca creyeron en ella, por más que a veces vayan diciendo que son ellos los demócratas, pero nunca creyeron en ella ni en sus orígenes. Es más, los que fueron evolucionando un poco, recuerdo la división entre la quinta y la sexta asamblea, pues abandonaron todo ese camino digamos, del terrorismo. ¿Sí? Lo abandonaron. Hay algo ahí que ha fallado mucho en la democracia y que yo lo achaco a la educación. Es decir, que no se han formado ciudadanos. Somos el único país en toda la Unión Europea que no enseña sistemáticamente a sus jóvenes lo que sería ser ciudadano, lo que sería el funcionamiento de las instituciones, los derechos y deberes. Eso no lo enseñamos de una manera sistemática. Podemos tener la suerte de que a lo mejor algún profesor en algún lugar lo hace y lo hace bien, pero por lo general es una asignatura totalmente olvidada. Y claro, si no tienes referentes claros sobre lo que es la democracia, lo que son los derechos, lo que son los deberes, cómo funcionan las instituciones, es muy fácil manipular. Y creo que hay detrás toda una gran historia de manipulación que ha estado facilitada por la falta de formación. Completamente de acuerdo. Ese es uno de los temas en los que María nos podría contar muchísimo, porque efectivamente es que seguimos viendo que la gente no sabe qué hicieron, no sabe lo que decíamos, que es que hace nada, en el 98, a un señor que era concejal de Pamplona, en plena democracia, sin ninguna excusa, sin ningún fascismo de ningún tipo, y sin que sirviera para combatir ningún régimen totalitario, unos señores que lo que de hecho defienden es un régimen marxista, se lo cargaron. Y aquí estamos aguantando que vayan por la calle pidiendo impunidad. En fin. Hay, entre los temas que has tocado, hablas mucho y con razón del europeísmo y de la importancia de la Unión Europea. Y uno de los temas que has tratado son los de el papel de la Unión Europea en la defensa de los derechos fundamentales. Hombre, si tuviéramos mucho más tiempo te preguntaría por Íñigo Méndez de Vigo y por el trabajo en la Constitución Europea, porque tengo curiosidad después de haber trabajado con él, pero me interesa muchísimo más cómo ves tú que la Unión Europea, siendo realistas y siendo prácticos, ¿en qué puede ayudar a la defensa de esos derechos fundamentales y ese Estado de Derecho en los Estados miembros? En una región como Cataluña o como puede ser el País Vasco, ¿cómo puede ayudar? Porque... A ver, la Unión Europea no tiene competencia directa en ello. Ahí voy. De entrada. Pero sí tiene una Carta de los Derechos Fundamentales, que nos costó mucho poder conseguir que tuviera valor de tratado, que la vincula en el ejercicio de todas sus políticas y que vincula a los Estados miembros cuando aplican las políticas de la Unión Europea. Pero a nivel de derechos fundamentales, la organización y con la que yo más trabajé fue el Consejo de Europa. El Consejo de Europa sí que tiene como finalidad, digamos, el conseguir que funcionen el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Instituciones, ya más centrado en instituciones. Eso es, sí. Yo con ellos durante varios años trabajé
como en 10 países en Europa del Este. Después de la caída del muro de Berlín, había que hacer las constituciones, se tenía que formar jueces, se tenía que formar policías, profesores, que conocieran el Convenio de Derechos Humanos y sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y yo me encargué durante bastante tiempo de formación de jueces en materia de garantías procesales y en materia de libertad de expresión. Claro, en Europa del Este. Sí. Buenas tardes. ¿Se me oye, Miguel? Hola, Eugenio. Sí, ahora sí te oye. En primer lugar, perdón por haber llegado un poco tarde a la reunión, pero hoy es un día tremendamente complicado. Teresa no me conoce, soy Eugenio Narvaiza, soy periodista y da la casualidad que soy vasco, nada más y nada menos que guipuzcoano, de un pueblo que se llama Azcoitia, que está a 3 kilómetros del santuario de Loyola, y soy del mismo pueblo que Javier Arzallus Santía. Ajá. Lo digo desde el punto de vista del tema del nacionalismo. Y sí me gusta, o sea, hablando de ETA viene de una escisión de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco en el año 1952 y luego van tomando una deriva marxista a través de lo que ellos llaman el árbol malato y todo este tipo de cosas. Pero sí me gustaría saber cuál fue un poco el papel del nacionalismo vasco y catalán en cuanto a esa mesa de la Junta Democrática o Platajunta. La verdad es que estuvieron poco ellos. No tenían una gran vinculación con ello, porque bueno, pues tenían un poco su propia deriva, por decirlo de alguna manera. No los recuerdo mucho. Es que ellos hacían otro tipo llevaban otra estrategia ya desde entonces. Y era una estrategia pues, de consolidación nacional, por decirlo de alguna manera. Intentaban incluso crear sindicatos de ámbito nacionalista que no consiguieron cuajar. No hubo una interacción muy fuerte ni con el PNV ni con lo que diríamos la gente que después fue Convergencia aquí en Cataluña. Es más, sí que consiguen, después de los pactos de la Moncloa, organizarse de tal manera que en las elecciones del 77 sacan representantes. Sí. Y son muy hábiles consiguiendo que se les ceda un puesto en la ponencia constitucional. Aquello de los 7 magníficos que les llamábamos. Sí. En esta ponencia constitucional, pues en principio iba a haber 3 miembros de UCD, 3 miembros del PSOE y un miembro para el Partido Comunista, pero finalmente se acordó que serían el PSOE cede un puesto y ese puesto lo ocupa Miguel Roca, representando a lo que entonces era un grupo parlamentario que era la minoría vasco-catalana, porque estaban juntos en el grupo parlamentario. No es hasta después que ya se separan y cada uno forma su propio grupo. Y el viceportavoz era Javier Arzallus, que hizo 2 o 3 discursos en la Comisión Constitucional. Discursos que tengo. Sí. Pues ahí fueron, digamos, hábiles, conseguir situarse ahí. Yo creo que nos engañaron a todos. Pensábamos que habían entrado en lo que sería la gobernabilidad del Estado, por decirlo de alguna manera, es decir, con sus planteamientos identitarios, pero sin que eso fuera una cosa radical, ni muchísimo menos. Y la prueba es que durante mucho tiempo sus votos sirvieron para formar gobiernos en el ámbito español. Hasta que llega un momento en que se descuelgan de ello, sobre todo los catalanes, y ya plantean una postura de ruptura. Quizás ha sido el puyolismo el culpable de ese radicalismo a través de planteamientos como el Cataluña 2000
Y yo quería ir un poco más atrás. Tarradellas no confiaba en Pujol y siempre hablaba de manera despreciativa hacia Pujol. ¿Hasta qué punto el hecho de que Pujol anduviera de por medio ha dado lugar a este radicalismo y a este giro que yo llamo negocialista, no nacionalista, pero este giro negocialista o independentista? Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Tarradellas nos llegó tarde, siempre digo. Pues sí. Porque con él políticamente activo durante más tiempo, quizás las cosas no hubieran tenido la deriva que han tenido. No hay que pensar más que en lo siguiente. Cuando él llega, lo primero que forma es un gobierno de unidad. Es decir, en donde estén representadas todas las fuerzas políticas que han tenido escaños en Cataluña, y además él coloca también ahí a sus asesores, etcétera. Pero es un gobierno transversal, un gobierno de unidad que dura hasta que se elabora el primer estatuto y se hacen las primeras elecciones autonómicas catalanas. En esas él ya se ha retirado, ya no tiene fuerza política, y es Jordi Pujol quien recoge el guante. Y aun pidiendo perdón a los compañeros, una pregunta que me parece importante. ¿Hasta qué punto esa actitud de Tarradellas de formar un gobierno de unidad catalana se produjo a través de la intermediación de Adolfo Suárez con el rey y llegaron a algún tipo de pacto, vamos a decir, para llevar a cabo una transición tranquila desde el punto de vista del nacionalismo catalán? Y yo tengo la impresión de que sí. No estuve en ello, evidentemente, pero tengo la impresión de que sí, porque digamos, Tarradellas y Suárez tuvieron muy buena entente. Y quizás pensaban que se podría... También es una cosa curiosa, porque en aquellos momentos el nacionalismo catalán era muy minoritario. Era muy minoritario. Lo que pasa es que después se ha ido entrando en otras fuerzas políticas, por ejemplo, en el PSC, en el propio PSUC, el Partido Comunista en Cataluña, que era el PSUC. También algunos de sus miembros, no todos, ni mucho menos, pero algunos de sus miembros también han ido evolucionando fueron evolucionando hacia posturas nacionalistas. O identitarias, más bien. Identitarias, y algunos también, ¿cómo has dicho? Negocialismo. Negocialismo lo digo por la causa del 3%. Eso es, ahí es donde iba a ir yo. Claro, desde el manifiesto que Convergencia aprueba internamente en el año 82-83, es decir, inmediatamente después de haberse aprobado el primer Estatuto de Autonomía, que no lo conocemos hasta el 90, cuando se filtra en la prensa. Yo recuerdo que lo leí y dije, uy, estos son 4 chalaos, pero ¿qué están diciendo? Pero cuando lo analizas a fondo, ese manifiesto, te das cuenta de que hay toda una estrategia detrás para ir creando lo que hoy llamamos esas estructuras de Estado en todos los ámbitos, en la justicia, en la educación, en la banca, en la prensa. Y en la sociedad civil, que la tenían copada hasta hace 2 días. Y en todo. Es decir, ahí ha habido una especie de hoja de ruta que se ha ido plasmando, y que a medida que han ido obteniendo competencias, han ido de alguna manera poniendo en práctica. Desarrollando. Buenas tardes, Teresa. Voy a pasar que tenemos unas preguntas. Soy Pati Cabero, de Comunicación con Parelo. Encantada de conocerte. Encantada. Bueno, mira, tenemos unas preguntas de todos los que están escuchándote ahora. Voy a la primera. Me dicen, mira, y viene al hilo de lo que estabas hablando ahora. ¿A qué puede conducir esta mesa de negociación que está haciendo el gobierno con Esquerra? ¿Teresa?
No sé si te ha oído porque se ha congelado la imagen, por lo menos aquí. ¿Se ha congelado? No la veo. Teresa, ¿nos oyes? ¿Nos oyes? Se ha ido. No sé, no parece. De todos modos, en lo que recuperamos contacto, magnífico. Si te parece, Pati, hacemos ronda de preguntas y luego cambiamos de fase. Sí, porque ya estamos a -10. Vale, ahí está. Exactamente. Se le habrá desconectado y a ver si vuelve a entrar. Así que Eso es. tenemos varias preguntas. No, pero es que has intervenido justo cuando iba a decir que a ver si veríamos las preguntas Sí, para poder exacto. cambiar a lo que hay ahora en Cataluña, todo Fenomenal. lo que es Concordia y compañía. Ya siento, perdonen, que ya sabéis que esto es en vivo y ocurren estas cosas de internet, ya lo sentimos. No se vayan. Muy bien, a ver si consigue reconectarse. ¿Nos repites, Pati, la pregunta, por favor? Que es que tengo puestos los auriculares y los tengo bajito. Vale, es que igual me voy a subir el volumen de aquí. La pregunta de un oyente que quiere saber a qué puede conducir la mesa de negociación entre el gobierno y Esquerra. Esta mesa que están pidiendo reiteradamente. Interesante. Sí, yo ya sé a qué puede ir, pero bueno, mejor que nos lo diga Teresa, que tendrá más información. A ver si recupera la conexión. De momento no hay señal. Pero bueno, es que hemos dado un repaso, para los que habéis llegado un poquito más tarde, hemos dado un repaso de lo que estaba ahora tocando Eugenio, de la trayectoria, digamos, evolución de... La evolución de... Yo tengo una pregunta, me encantaría hacerle, que es una teoría que yo siempre he tenido sobre el estatuto de Zapatero, que yo creo que fue como la mecha que encendió toda esta tromba independentista brutal. Dice que se ha caído internet. ¡Ay, qué pena! Es que lo del Estatuto Zapatero es importante porque el planteamiento que tiene Zapatero es de llevar a cabo como una unificación de partidos de izquierda, nacionalistas o no. Exacto. Y en este caso cuenta con Esquerra, cuenta con lo que ahora es Podemos. Sí. Y en el País Vasco va a pasar y lo veréis. Uno de los graves miedos que tiene el PNV, por eso, entre otras cosas, esa famosa filtración que hemos visto esta semana de la ministra de Igualdad y todo este tipo de gaitas, es de que se produzca un pacto en el País Vasco entre Podemos, PSOE y Bildu. Y creo, Eugenio, si no me equivoco, en ese estatuto de Zapatero es donde ya se ve por escrito, primero... A partir de la mesa de Granada, creo que se puede decir que empezó con ese planteamiento. Donde se ve la posibilidad de ese referéndum para que logren ser país y luego mencionarlos como país, ¿no? Creo que es ahí. Tú ten en cuenta también, además, que en el Partido Socialista de Cataluña se produjo un hecho muy claro a partir de Obiols, y es que muchos de los que ya entraban a formar parte de la ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña eran de alguna manera hijos de catalanes de segunda generación que aun siendo de origen socialista, porque provenían de Andalucía o de otras regiones, pero una manera de integración para ellos era acercarse a la ideología nacionalista y presumir de nacionalismo. Sí, Entre eso ellos pasa aquí Iceta, también mucho. porque Iceta es de Baracaldo. Eso pasa aquí mucho. Si te fijas en el nacionalismo de sitios como Burlada, son la mayor parte de hijos de los inmigrantes manchegos que vinieron para construir el pueblo. Es que el aspecto de integración con el nacionalismo tiene mucho que ver, porque el nacionalismo se preocupa, te va al colegio, a las asociaciones regionales, a los centros culturales, y llega un momento en que dices, o me uno a ellos o no me integro. Ya tenemos a Teresa de vuelta. Sí. Muy bien. Hola, Teresa. A ver si nos oye. Está entrando con el móvil, así que vamos a ver qué tenemos. Teresa, no se te oye, no sé si tienes el audio quitado.
A ver. Esto del directo se pone interesante. La siguiente por Zoom, te voy a decir. A ver. Yo no es por nada, pero estoy por preguntarle a María que nos cuente algo sobre lo que ha escrito en sus últimos artículos. Pero María. mejor esperemos. María Jiménez, porque lo de ATA y la radicalización es... ¿La tenemos, la María? Pero ya la liaremos, ya la haremos. Sí, estoy por aquí. Oye, qué bien, María. Mira, me alegra mucho que estéis por aquí. Estuvimos aquí viendo todas las... Sí, muchas gracias. Ay, qué bueno que estás. Y saludos a Asociación por la Tolerancia, a, bueno, Eugenio ya está, a Inma otra vez. A Inma y Chloe, que andan por aquí, estamos la mitad. Sí, bueno, María. Pues no sé, estar está, pero no parece poder hacerse oír. Tenemos a muchos socios, que me alegro de veros. Ha vuelto a salir. Ha debido abandonar la reunión. Sí, es que por Dios, ha perdido la red allí, ha intentado entrar por el móvil, parece que tenía problemas, ha vuelto a salir. Veremos cómo acaba. Ya, bueno. Es que en ese caso de lo que se está hablando en Cataluña, por ejemplo, en el País Vasco sucedía. Mi madre es navarra. Y yo soy guipuzcoano, yo soy de Azcoitia. A mi madre le llamaban castellana. Ya, mira, claro, es que yo creo que a todos los de Álava, ¿no, Eugenio? A todos los de Álava, bueno, aunque hasta hace no mucho, uno de Álava, pues era muy, bueno, es el origen del español, aparte, ¿no? Eso además. Esta zona, que por ahí, sí. Qué pena. Es que resulta curioso todo ese tema que le he preguntado porque hay un aspecto importante. O sea, yo he visto durante finales de los 80, primeros de los 90, como una estrategia común tanto de catalanes como del PNV. Especialmente os acordaréis de las campas de Salburúa, cuando se producía el Alder Dieguna, el Haber Dieguna y demás. Había estrategias conjuntas de José María Durán y Lleida y de diputados catalanes que solían acudir y llevaban a cabo estrategias conjuntas en el Congreso y Senado. Os estoy hablando del 88, o sea, poco después de iniciarse la mesa de Ajurianea, ¿no? Sí. Bueno, igual voy a aprovechar a recordar nuestra agenda, ya que están muchas personas conectadas. Ha vuelto a entrar, ¿no? Ahora. Muy bien. Internet. Muy bien. Estos belgas, ¿ves tú? Sí. Sí, nos quedamos, voy a retomar, bueno, nuevamente, soy Patricia Cabero, encantada de conocerte, un placer de que estés con Pompaelo y, bueno, espero que no sea la primera ni la última. Tenemos preguntas de los invitados y de las personas que tenemos ahora conectadas. Estábamos hablando de la fuerza que llegaron a coger los independentistas en Cataluña y hay una pregunta que dice, ¿qué opinas? ¿A qué puede conducir esta mesa de negociación que está Esquerra pidiendo al PSOE continuamente? ¿Qué opinas? A ver, eso... A ver, yo estoy radicalmente en contra de ello. Rafa. Radicalmente en contra por un motivo. Tenemos en nuestro Estado autonómico mecanismos de tipo, digamos, entre comillas, federal, que permiten la existencia de reuniones o de comisiones bilaterales entre Estado y una comunidad autónoma, comisiones multilaterales por sectores, las comisiones sectoriales, las conferencias de presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir, tenemos instrumentos legalmente constituidos conforme a la Constitución y las leyes, que es el marco en el que los problemas de índole de organización territorial se tienen que discutir ahí. Entonces, ¿a qué viene crear algo que está completamente fuera del marco institucional y legal, formado por no se sabe quién ni a quién representan, y que no tiene ninguna competencia legalmente atribuida? Ah, eso es lo bonito que tiene, que no pueden decidir nada. Claro, es decir, por lo tanto, ¿eso para qué está ahí?
no es de recibo funcionar al margen del Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes como para poder encauzar la discusión sobre los temas importantes. Pues utilicemos los mecanismos que el Estado de Derecho tiene y no creemos estructuras paralelas en donde los que las forman ni tienen ninguna representación porque no representan a nadie, ni tienen ninguna competencia porque no hay ninguna norma que los regule. Claro, por lo tanto, precisamente esa es la gracia que tiene, entiendo yo, desde el punto de vista de Esquerra y los separatistas. Esa es la gracia que tiene, que está rompiendo. Pero es ir por la vía de hecho y eso es lo que tenemos que decir que no. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay dos preguntas que igual las podemos unir en una. No sé si, bueno, en Navarra... Es que tengo un perro yo. Muy bien. Sí, no pasa nada. Bueno, en Navarra esta semana, bueno, estas últimas semanas han empezado a ocurrir una serie de hechos donde personas cercanas o seguidoras de Bildu están haciendo ahora unas marchas, unas reivindicaciones defendiendo a presos, a terroristas condenados y haciendo en nuestras calles pues una serie de disturbios y a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, a raíz de eso, 7 asociaciones de Navarra se han unido. Nosotros estamos muy contentos de ser parte de ese manifiesto y hemos presentado un manifiesto para recabar firmas en primer lugar. La pregunta es, ¿no? ¿Qué recorrido consideras que puede tener un manifiesto, una iniciativa civil, ¿no? Porque al final son asociaciones civiles, para poner fin a la apología del terrorismo en Navarra, que está empezando nuevamente, parece? Bueno, yo el recorrido no lo sé cuál puede tener, pero me parece que son iniciativas muy loables porque evidentemente algo hay que decir frente a eso. En el fondo nos están intentando contar una historia diferente de la que hemos vivido y quieren condicionarnos un futuro que no es el que la mayoría quiere. Por lo tanto, todo lo que sea intentar explicar de alguna manera todo esto, todo lo que sea poder sensibilizar a la sociedad para que no se llamen a engaño, es algo importante. Vale, gracias. Mira, hay una pregunta muy interesante. Pregunta Ignacio, con el sistema electoral actual, que es por comunidades, como si fueran naciones independientes, ¿esto crees que permite este populismo nacionalista que hay? Bueno, yo creo que esto y más cosas, ¿no? Más teorías, Teresa. A ver, el sistema electoral se refiere, supongo, al de las elecciones autonómicas. Autonómicas, exacto. En donde cada comunidad autónoma tiene su ley electoral, menos Cataluña. Eso es algo que a veces no se sabe, pero siempre yo digo lo mismo. Resulta que están pidiendo ahí competencias y sobre aquello que las tienen, que es para hacer la ley electoral, no lo ejercen. Nosotros tenemos como ley supletoria la ley del régimen general electoral, la LOREG, porque al no tener la ley propia aplicamos esa. Pero la aplicamos, en el caso de Cataluña, sobre una división en circunscripciones electorales por provincias, evidentemente, porque eso sí que no lo podemos cambiar, porque es la Constitución la que lo marca, pero con un reparto, una atribución de escaños por circunscripción que desde el principio ya estaba pensada para favorecer, digamos, no sé si directamente al nacionalismo, pero sí que no respondía a criterios de proporcionalidad. Cuando eso se acordó, un diputado por Lérida, pues salía con la mitad de los votos prácticamente que un diputado por Barcelona. Es decir, que cualquier diputado de Barcelona costaba prácticamente el doble de votos que un diputado por Lérida. Con el cambio de población en Cataluña, porque eso, claro, se acuerda para las elecciones del 79, y
y no se ha variado desde entonces. Pero desde el 79 hasta ahora la población de Cataluña ha cambiado muchísimo. Hay bastante más población y bastante más población concentrada sobre todo en la zona de Barcelona. De tal manera que hoy en día un diputado por Barcelona cuesta hasta 3 veces más que un diputado por Lérida. Sí, ¿Y qué es lo que sucede? Que es en las circunscripciones, sobre todo de Lérida, Gerona y en parte Tarragona, donde se concentra el voto nacionalista. Y eso les ha favorecido todo el tiempo. Perdón, y además, Teresa, las circunscripciones de comarca, ¿no? No se puede. La Constitución impone que la circunscripción electoral sea la provincia. Pero no hace falta, efectivamente. Es que por provincia ya se produce ese efecto. Al tener esa ya se produce ese diferencia efecto. Ellos siempre han reivindicado que sea la comarca, pero eso no lo han conseguido. Pero lo que es peor, cuando se aprueba el Estatuto del 2006, dentro del Estatuto se blinda la ley electoral, es decir, este reparto por circunscripciones, se blinda diciendo que para cambiarlo se necesitan 2/3 de votos en el Parlamento de Cataluña. Con lo cual esto es diabólico. Y es decir, ni aunque el constitucionalismo ganáramos las elecciones, que nunca las ganaríamos por más de 2/3, eso es evidente, es decir, siendo muy optimistas, pues podemos pensar que a lo mejor las ganamos por, yo qué sé, pues un 51-52%, en algún momento, espero que no sea muy lejano. Es que no podemos cambiarla, esa ley electoral, porque no tenemos los 2/3 del Parlamento de Cataluña. Salvo que se la declare inconstitucional por no ser proporcional. Es que sí, ese es el problema que tiene. Eso yo lo he estudiado y les he hecho propuestas a los partidos políticos al respecto, desde el punto de vista siguiente. Vi que en Estados Unidos había pasado algo parecido en varios estados. Sus leyes electorales también introducían, pues, en los distritos que ellos tienen dentro del Estado, unas diferencias de votos que llegaban, pues, a ser eso, digamos, que un voto valiera 3 veces más que otro. Por el sistema de recursos que ellos tienen allá, el caso pudo llegar al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo Federal consideró que eso era una degradación de la calidad del voto, porque el ciudadano que le costaba, aquel territorio que le costaba 3 veces más poder tener un diputado que en otros territorios, su voto valía 3 veces menos. Por lo tanto, esa degradación de la calidad electoral del voto no era tolerable y declaró anticonstitucionales esas leyes. En 5 estados de los Estados Unidos se tuvieron que cambiar las leyes electorales para que no hubiera estas disfunciones. Entonces, eso es una jurisprudencia que se podría, como argumento, aplicar aquí, porque evidentemente es un tema de degradación de la calidad del voto. Sí, y además, el caso catalán no es el más grave, es que si te fijas en lo que pasa, si no recuerdo mal, Tenerife, bueno, es una de las circunstancias de las Canarias, es que creo que son 17 también pasa veces. Lo mismo. Son 17 veces más barato. Claro, entonces eso realmente no tendría que ser así, pero alguien en nuestro sistema es diferente que el sistema de los Estados Unidos para poder llegar al Tribunal Constitucional. Entonces, sería tener que plantear una cuestión de inconstitucionalidad abriendo un pleito después de unas elecciones en la que alguien se quejara de que su voto, digamos, estaba degradado. Que tiene que quejarse alguien perjudicado, claro. No puede quejarse cualquiera. Una pregunta, Teresa, al hilo de esto. Esta propuesta, propuesta que ha hecho, por ejemplo, el Partido Ciudadanos de subir el porcentaje mínimo para que no exista, por ejemplo, un Teruel existe o partidos similares. Sí. ¿Por qué crees que los partidos grandes se oponen, no quieren esto? ¿Qué piensas? A ver, eso es porque no se atreven a plantarle cara al nacionalismo. Ese es el sistema que hay en Alemania. En Alemania, en las cámaras federales, no puede haber partidos de Land, no puede haber partidos de los estados federados.
tiene que haber los partidos federales. Y entonces la barrera electoral, porque cabría la posibilidad de que se pudieran formar como fuera para poder tener ese ámbito federal, entonces la barrera electoral es más alta, 5 o 6%. Es que nosotros la tenemos muy baja. Es muy fácil. Además, la aplicamos en la circunscripción, la barrera electoral. No la aplicamos con carácter general. Bueno, pues eso podría ser una medida, pero que no se atreven los grandes partidos porque no se atreven con el nacionalismo, evidentemente. Que sería perder cualquier posibilidad de que les apoyen. Claro, claro. Tenemos una pregunta de José, nos dice, ¿considera que estamos siendo conducidos por la izquierda hacia un cambio de régimen? ¿Es posible que lo puedan lograr? Que lo pretenden parece claro. Que lo puedan lograr va a ser difícil. Que lo puedan lograr por los cauces institucionales. Claro, un cambio de régimen, desde el punto de vista de cambiar la estructura del sistema, se tendría que modificar la Constitución o romper directamente, es decir, que hubiera una ruptura. Una ruptura no tienen fuerza para provocarla. Eso también es evidente. Y un cambio en la Constitución tampoco lo tienen, porque se necesitarían, si se provoca un cambio de sistema, se tendría que cambiar el título preliminar. Y ese es de reforma agravada, es decir, 2/3 en una votación en las Cortes Generales, Congreso y Senado, disolución automática, elecciones generales, otra vez 2/3 que lo aprobaran y finalmente referéndum en todo el territorio nacional. Entonces yo lo veo muy difícil, pero que nos van a dar mucho trabajo, eso también lo veo claro. Por el camino de hecho, que conste que yo tampoco creo que vayan a llegar allí, pero por el camino de hecho que decías tú, de ir haciendo estructuras que no tienen que ver con las que refleja la legalidad y trabajar con ellas y saltarse las que están. Pero lo que sucede es que si esas estructuras ellos las van montando y las van haciendo actuar, también dependerá de que puedan consolidar efectos. Y esa consolidación de efectos la veo muy difícil. Yo creo que son más bien estructuras que las agitan para poder obtener resultados políticos. Sí, exactamente. Probablemente. Bueno, no sé, Miguel, porque yo tengo otra pregunta de actualidad. Pues si quieres, sigue con ella y luego entramos en la fase de Concordia y la experiencia catalana. Sí, la última. Hablando, por ejemplo, ahora lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas, bueno, las fuerzas policiales. Un ministro que ahora está haciendo un cambio por confianza, por falta de confianza, que es lo que argumenta, tengo entendido, ¿tantos puestos de confianza existen en tal altos rangos? ¿Es así? O sea, a ver, aquí hay puestos de confianza, los hay en todos los gobiernos, en todas partes. Yo no tengo hecha la estadística, pero sí que he leído algunos datos a partir de los cuales parece derivarse que en España hay demasiados. Sí, es que llegan hasta debajo de la dirección general, incluso algunas. Y eso también en el informe el informe de análisis que ha hecho la Comisión Europea sobre España de cara a la aplicación de los fondos de recuperación, no de los ERTEs ni de los créditos del Banco Europeo de Inversiones, no de eso, sino del nuevo paquete ese que se está negociando. El fondo este de la Comisión, ¿no? El fondo este nuevo, que todavía se está en negociación porque falta que se pongan de acuerdo los gobiernos y después el Parlamento también lo tiene que votar, Parlamento Europeo. Bueno, pues de cara a la aplicación de este fondo hay 3 ítems que se han analizado con 3 tipos de recomendaciones de uso de los fondos, porque tienen que ir a reformas estructurales, y dentro de lo que llama la Comisión Europea reformas estructurales está la racionalización de las administraciones públicas en España. Es decir, evitar duplicidades, hacer que concuerden más con lo que son
las nuevas necesidades de cara a las nuevas estructuras, con lo cual ahí vamos a ver qué tipo de condiciones se colocan o que nos ponen para que algo van a decir, evidentemente, porque son fondos que no va a ser técnicamente lo que antes fue un rescate, sobre todo en el caso de Grecia y aquí en algunos aspectos concretos, pero sí que son fondos que si son transferencias, están en el presupuesto de la Unión Europea y por lo tanto son finalistas para cada cosa, y si van a préstamos, habrá que ver las condiciones de los préstamos. En ninguno de los casos son fondos incondicionados. Sí, el otro día explicaba Garitano, y puede cambiar la cosa, evidentemente, que eran efectivamente usos de fondos, digamos, a fondo perdido, pero a proyecto. Tenía que estar identificado. Sí. Si todo va bien y se aprueban estos fondos, España va a tener que presentar en octubre un plan de uso de los fondos con toda una serie de medidas de control interno para que la Comisión Europea pueda hacer el control externo. Vale, o sea que tenemos hasta octubre para que reviente la... En fin. Bueno, muchas gracias. Miguel, tenemos 2 preguntas. ¿Terminamos aquí, te parece? Sí, termina. Que el otro tema me gustaría traerlo el tirón. Es un comentario. Es injusto que el PNV con menos de 50.000 votos tiene más peso que otros partidos minoritarios, que con 1,5 millones en España. A veces ni tienen representación. Bueno, sí, un poco una reivindicación de la fuerza que llega a tener PNV pues con tan pocos votantes, ¿no? Luego, Inmaculada dice, pregunta... no, te da las gracias, Teresa. Dice, gracias por tu existencia, Teresa. Es de Inmaculada Alcolea. Te manda... Sí, hemos coincidido en muchos sitios. Sí, te agradece tu discurso. Venga, adelante, entonces. Muy bien, pues vamos a ver la última. Quería guardar un hueco antes de que tuviéramos que terminar para tratar lo que habéis estado haciendo en los últimos años en Cataluña, en lo que además entiendo que también Pepe y en otros sentidos Inmaculada se han visto involucrados para plantar cara al movimiento ya secesionista, es decir, a este intento de llegar a la independencia de facto, forzando situaciones como las que se vivieron hasta que salisteis a la calle, ¿no? Y ahí has estado trabajando tú, has estado hablando y dando la cara tú, estuviste en esa famosa gran manifestación y has formado una entidad por la que tengo una gran curiosidad que se llama Concordia Cívica, que todavía no sé exactamente qué es. Es una red, es que te quedarás con la curiosidad. Es un intento de formación de una entidad. Vale. En donde lo que pretendíamos era aunar esfuerzos con el resto de entidades, porque hay muchas entidades en Cataluña, digamos, del ámbito que podríamos considerar constitucionalista, y considerábamos muchas personas que sería bueno tener alguna especie de coordinación entre todos y tal. Y lo intentamos, pero no salió. Es decir, la llegamos incluso a presentar, tuvimos algunos apoyos, pero no cuajó como entidad. Lo que sí que hemos hecho siempre es continuar estando presentes en todos los ámbitos en los cuales hemos podido tener voz. Se trataba de intentar coordinar las iniciativas de los distintos grupos en algunas líneas concretas, o era un talking shop. ¿O queríamos sobre todo, pues, ¿qué es lo que nos pasaba muchas veces? Que alguien había pensado en hacer algo y después resulta que otros también estaban intentando hacer prácticamente lo mismo, o coincidíamos 5 entidades en hacer una cosa al mismo día y nos teníamos que repartir por todas partes. Es decir, había que darle un poquito de estructura a la cosa. Y la verdad, pues, de facto ha habido coordinaciones con muchísimas entidades, ¿no? Pero lo que no se consiguió es crear una estructura que tuviera una estabilidad, un funcionamiento. Eso. Es que hemos tenido aquí un reto parecido, lógicamente. Nosotros somos los últimos en llegar, como quien dice, a la sociedad civil de Navarra, pero hemos venido con todas las ganas de ayudar a que haya algún tipo de coordinación o cooperación entre ellas, y es un reto que está por delante. Es decir, ¿cómo consigues coordinarles sin limitar la autonomía de cada uno y al mismo tiempo
que sirva para aglutinar fuerzas y que dices, a ver, esto como cuerno se hace en un, digamos, mercado más desarrollado como el nuestro, en el que tenéis además un nivel de complejidad mucho más alto que el nuestro, que aquí estamos, ¿qué? Nos ponemos a contar cuántas, igual hay ahora 15, 17 entidades que tengan algo de actividad seria. Y ya estamos 7 cooperando, pero bueno, 8. Pero no sabemos muy bien cómo armarlo, porque dices tú, la dificultad de darle una estructura a algo así, o si de hecho merece la pena que exista una estructura formalizada. Es muy difícil, es muy difícil. Además, claro, en nuestro caso, a ver, yo por ejemplo, yo no he estado nunca en ningún partido político. Esto, que por una parte es una ventaja, también es un inconveniente, porque los partidos políticos tienen sus propias dinámicas y desconfían, en el fondo, de iniciativas que no puedan, de alguna manera, controlar. En fin, por más que les digas, es que a nosotros no nos interesa la dinámica política, vamos a otra cosa, las finalidades son distintas. Es muy distinto en el ámbito europeo esto. Yo aquí en Bruselas, por ejemplo, es que el funcionamiento de los partidos, de los mismos que en España, es una vergüenza las cosas que pasan en el Congreso de los Diputados o en el Senado o en los parlamentos. Esto no sucede nunca aquí en Bruselas. Es que no sucede nunca. Uno dice, ¿son los mismos partidos o no lo son? Tácticas distintas. El populismo y la radicalización ahí no funcionan. Sí. En cambio, aquí en Bruselas esto no es así. Aquí hemos creado una organización. Esta sí que la hemos podido crear, formalizar, estamos trabajando, que es Citizens Pro Europe, de alguna manera para promover los valores europeos frente a nacionalismos y populismos, porque tanto nacionalismos como populismos son dos problemas grandísimos en el seno de toda Europa. Y entonces ahí sí que hemos tenido el apoyo y la cooperación, digamos, importante, tanto de lo que serían los socialistas europeos, como el Partido Popular Europeo, como Renew, es decir, los liberales, como un sector de los verdes. Y entonces, con ellos podemos hacer trabajo transversal en muchos ámbitos, de muchas maneras. Y uno piensa, ¿y si esto se puede hacer en el Parlamento Europeo, por qué no se puede hacer también en España? No hay manera. Si me preguntas, creo que es por esa ley electoral que hemos dicho. Porque no hay ningún incentivo a nivel europeo para pactar con grupúsculos, pero en España hay un incentivo tremendo para mantener a esos grupos fuertes y contentos. Entonces, porque los pueden utilizar. Al fin y al cabo son mercenarios. Tú les das algo, pactan contigo. En Europa no. Sí. Bueno, el 25 tendremos a Maite Pagaza, que está en Europa. Sí, ella es una de las personas con las que más contactamos. No me extraña. Que sepáis, ¿no? Bueno, y a los invitados también, que tendremos, si no hay cambios de última hora, el 25 a Maite Pagaza, que también nos hablará todos los avances que se hacen en la Unión Europea sobre las apologías de terrorismo y todo. Claro. Bien. A ver, tengo una pregunta, me parece, perdón. Sí, me pone, durante el estado de alarma parece que el tema Cataluña se ha estancado. ¿Cuándo y cómo cree que va a volver el independentismo a los movimientos callejeros y al gobierno catalán? Bueno, ya ha vuelto. Es decir, es que no se ha ido nunca. ¿Por qué no ha habido evidencias? Pues no ha habido manifestaciones en la calle porque estábamos en estado de alarma y no se podía. Pero es que ya han empezado a convocar y actuar en determinados sitios. Y el gobierno está utilizando todo el tipo, todas las... Porque el gobierno, ojo, es un gobierno de coalición entre Esquerra Republicana y los seguidores de Puigdemont. Entonces, el gobierno ha utilizado el chantaje continuamente de las prórrogas del estado de alarma, con problemas internos, eso sí, porque ahí también tienen todo su problema interno de ver cuál de los dos es hegemónico, ¿no? Si Esquerra Republicana o los antiguos convergentes. Pero han estado chantajeando todo el tiempo y van a continuar haciéndolo continuamente.
recordemos que hace nada pues, ponían otra vez sobre la mesa el tema de esa reunión bilateral de negociación entre Esquerra Republicana y el Gobierno de España, como si eso fuera representativo de alguien en Cataluña. Oiga, por favor, que es que ustedes no representan ya ni al secesionismo, porque los de Convergencia, la antigua Convergencia se ha desmarcado. Entonces, ¿a quién representa esa mesa? Que es lo que decía yo antes. Si no representan a nadie. Exactamente. Pero les permiten quedar cosas raras entre ellos. Sí. Y en esta línea, Teresa, ¿cómo ves tú Ciudadanos pactando ahora estas dos últimas prórrogas con el PSOE, apartando al nacionalismo, que básicamente es quitar a Bildu y a Esquerra? ¿Qué opinión tienes? ¿Lo ves positivo? ¿Qué opinión? ¿Qué opinas? A ver, no lo sé. Yo es que no soy analista política desde ese punto de vista, ¿no? A mí me da un poco la impresión de que lo que pretenden es desplazar al nacionalismo radical de los pactos políticos. Me da un poco la sensación de que lo pretenden. Lo que no sé si lo consiguen. Esa es la gran duda, sí. Lo que no sé si lo consiguen. ¿Cómo ves entonces tú el camino, digamos, a corto o medio plazo, para que la sociedad civil en Cataluña, en Navarra, pueda plantar cara a todo este tipo de movimientos que se hacen desde el poder regional, que no es cuestión de combatir la calle, es cuestión de combatir a las instituciones, de ponerles coto? Entonces, ¿por dónde podemos ir? ¿Qué se puede hacer para plantar? Pues siempre exigir el cumplimiento de la ley, eso está claro. Exigir que se hagan las cosas dentro del marco constitucional y estatutario, que se utilicen las instituciones, las que son instituciones representativas, porque todavía no se ha inventado nada que pueda sustituir a la democracia representativa. Hay que, de alguna manera, pues acompañarla, por decirlo de alguna manera, porque la sociedad civil no somos los representantes electos, pero sí que podemos acompañar a la democracia representativa, utilizar las iniciativas que el ordenamiento jurídico nos dé para exigir el cumplimiento de, pues eso, de la legalidad constitucional y estatutaria. Y yo pienso, igual soy demasiado ingenua, pero yo pienso que estaremos ante un punto de inflexión cuando se materialicen las relaciones, se materialicen mejor las relaciones en la cooperación europea. Es decir, en el momento en que tengamos que hacer frente a todas las consecuencias socioeconómicas que nos ha traído esta pandemia y que tengamos que, bueno, pues pasar cuentas con los órganos europeos para ver cómo aplicamos las ayudas, las políticas, que tienen que ir a reformas estructurales, como nos dicen, entonces ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque yo el otro día saqué de los archivos la iniciativa que había tomado el actual vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, durante el año escaso que fue europarlamentario, y que presentó conjuntamente con los lepenistas, con la Liga Norte, con toda la extrema derecha, digamos, antieuropea, con Bildu, que también, bueno, es otro antieuropeo, presentaron una iniciativa para disolver el euro. O al menos para que se crease un mecanismo a través de los cuales los estados se pudieran salir del euro. Bueno, oiga, esto hay que recordarlo, porque no es que si vemos el tipo, digamos, de discurso que se ha tenido que hacer durante este último tiempo en relación a cómo podrían ser los cambios económicos aquí en España, etcétera, ojo, mucho cuidado, mucho cuidado, porque es que aquí nos estamos jugando muchas cosas. Aquí nos estamos jugando muchas cosas.
Y la trayectoria y los principios y lo que los grupos políticos van haciendo a lo largo de su historia es algo que va quedando y que a partir de ahí, digamos, por sus obras los conoceréis, ¿no? Cierto, cierto. Pues ese es el vicepresidente. Sí. Tenemos una pregunta, Teresa. Me ponen, hablando de cumplir la ley, ¿usted cree que los ayuntamientos de Girona y Lérida cumplirán la orden del TS, Tribunal Supremo, ¿no? La sentencia. Sí. Bueno, habrá que instarles a que la cumplan, ¿no? Porque es una sentencia que existe. Lo que pasa es que ahí tenemos otro problema que es también de una gran incultura por parte de los sectores políticos, de determinados sectores políticos. Y es el no cumplimiento de las sentencias. ¿Recuerdan ustedes aquella fotografía del señor Puigdemont con las 5 resoluciones del Tribunal Constitucional diciendo que se las... Riéndose de ellas, sí. Bueno, pues mire, eso al final tiene consecuencias y ya veremos por qué va a tener más consecuencias. Estamos pendientes del suplicatorio del Parlamento Europeo para que pueda ser juzgado en España. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Después, bueno, que digamos lo que habrá que hacer. Hoy he leído que creo que era Sociedad Civil Catalana ha dicho que interpondría una demanda contra cada ayuntamiento que no respetara esa sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, pues miren, tendremos que judicializar más la política y eso no es buena señal, ¿eh? Pues eso no es buena señal. Pero ojo, porque en Estados Unidos también hubo una época que se le llamó del gobierno de los jueces, en donde realmente los jueces fueron los que marcaron los grandes hitos políticos. Pero, ¿qué es lo que sucede en el fondo? Que los jueces intervienen tanto más cuanto más inútiles o perjudiciales son los políticos. Claro, cuando se inhiben de las funciones que tienen que desarrollar. Claro. Entonces, pues queda el recurso al Poder Judicial, que es lo que nos ha estado, de alguna manera, ayudando durante estos últimos años en muchísimas cosas, poder acudir al Poder Judicial. Mientras no terminen de expulsar a los pobres jueces, el acoso que les tienen montado. Pues sí, me temo que tendremos que ir por ese camino. Lo malo de la justicia en ese sentido, como herramienta, es que tiene unos plazos de respuesta un poco lentos, ¿no? Es lenta. Aquí teníamos el caso de nuestro querido exalcalde Asirón, al que le instaron no unas sentencias, sino en varias. Por ejemplo, le dijeron que había contratado ilegalmente al que tenía jefe de policía y lo tuvo ahí hasta que se fue. En el tema de las escuelas en las que, por sus santas narices, echó a las familias para implantar una política de favorecimiento del euskera y tampoco lo cambió hasta que hubo recurrido 3 o 4 veces. La ley catalana de educación, que es del 2009, creo que es, ahí tenemos otra. está declarada anticonstitucional en prácticamente casi toda ella. Y no pasa nada. Ahí voy. Las sentencias, si no se ejecutan, no valen para mucho. Claro. Y ahí, aparte de inhabilitar a alguien, que creo que es la especialidad de Asociación por la Tolerancia, lo de intentar inhabilitar a la gente que no cumpla las sentencias, que es una idea que me encanta. Entonces, pero aparte de eso, no hay mucho más que se pueda hacer, ¿no? Si algo que lo declaran inconstitucional y siguen haciéndolo, y dices, vale, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues... En esta nota tan optimista... Pues resistir tenemos que hacer, no queda otra. Pues claro que sí. Bueno, Teresa, está Ima escribiendo, bueno, ya para despedirnos, que ya hemos estado hora y media. Bueno, ¿cuánto hemos estado, Miguel? Que yo llegué un poquito tarde. Pues hora y cuarto, como es tradicional. Menos los 5 minutos de interrupción, estamos en nuestra media, perfectamente. Ay, Teresa, qué encantado de haberte tenido y que nos enseñes estas más cosas sobre el sistema y sobre el derecho, el Estado de Derecho, que hay que aplicarlo, como dices. Pues muchas gracias a todos, muchos ánimos, cuídense mucho, que esto todavía no ha acabado, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta y continuaremos, seguimos. Pues claro que sí. Tenemos muchas preguntas que hacerte, ya las haremos más tranquilamente. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Bueno, pues nada a todos también. Muchas gracias por seguirnos. Hasta el siguiente evento que tenemos el
Bueno, Teresa, lo dicho, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Cerramos gracias. grabación.